es aquí y es ahora. Bienvenidos a su programa favorito, Didactic, el programa radial que te actualiza en temas de innovación, tecnología y didáctica en la educación. Hoy estaremos abordando un tema bastante importante y nos preguntaremos cuáles son los retos que tienen los docentes en la educación del siglo XXI. Para responder a esta pregunta contaremos con la presencia de grandes exponentes en la temática. Para entrar en materia e ilustrar a todos nuestros oyentes acerca de la contextualización de la didáctica del siglo XXI en el marco colombiano, tenemos en llamada telefónica a la docente Laura Marcela Ospina Liz, normalista superior, administradora financiera de la Universidad del Tolima, docente de básica primaria en el departamento del Tolima. Con ustedes, bienvenida, profe Laura. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy contenta de poder compartir con ustedes mis conocimientos con respecto a la didáctica del siglo XXI y a la contextualización de la didáctica en nuestro marco colombiano. A usted, profe, gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros estos espacios tan importantes en la construcción del saber. Quisiera preguntarle, ¿considera que el concepto de educación ha cambiado con la llegada del siglo XXI? Sí, señor, el concepto de educación ha cambiado. Ha cambiado porque cada generación trae consigo cambios en la sociedad. Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en la práctica educativa, cosa que no sucedía como cuando estaba Aristóteles en su juventud, que la educación únicamente era para dirigir los sentimientos del placer y el dolor hacia un orden ético. Recordemos que en la época de Aristóteles la gente no comprendía los valores éticos y morales, por lo tanto ellos debían tener una educación y desde ahí se empieza a generar unas normas. Esas normas con el paso del tiempo fueron transmitidas para conservar el orden y ese orden es el orden ético. Empezamos por ahí empieza la educación. Se dieron cuenta que era mucho mejor educar a un niño para que fuera un gran hombre en el futuro. Desde ahí empezamos a pensar en que esos aprendizajes debían conservarse con el paso del tiempo, que la persona adulta no debía morir con ese conocimiento, sino que debía ser transmitido. Y ahí empieza la labor importante de la educación, transmitir conocimiento. Por ejemplo, Rufino Blanco decía que la educación era racionalmente conducida a las facultades específicas del hombre para su perfección. Recuerde que la educación siempre busca también la perfección del ser humano, preparándose para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible. Entonces ahí ya empieza a encontrar que la educación no solamente conserva el orden, sino que ese orden, esa perfección da una satisfacción, ¿cierto? Ahí es donde empezamos nosotros a entender, como dice Dewey, la educación es la suma total de todos los procesos donde se transmite su capacidad adquirida, continuar con la propia existencia. Luego nos dice que es el desarrollo del individuo para adquirir conocimiento, competencias y destrezas. En general, no existe un concepto unificado de lo que significa, de lo que es la educación. Entonces, ¿qué podemos decir que es la educación? La asimilación de la cultura y redefinición del comportamiento humano, implícita en la realidad social del individuo, proceso continuo que surge de las vivencias. No podemos decir que la educación que tenemos aquí en el departamento del Tolima es la misma, aunque los contenidos puedan ser la misma, el contexto en la costa es diferente. Entonces es ahí donde la educación se transforma y toma la forma
y se adapta a las condiciones que tiene el estudiante, el que quiere aprender. Sin embargo, Vygotsky y Brunner en el año 1978 nos dice que quienes sostienen el pensamiento del hombre es originado por la cultura. Describen la mente como el resultado de la educación que forja los valores, los sentimientos, los afectos, el carácter, las aptitudes, el conocimiento, la cognición y las particularidades del cuerpo. ¿Qué nos quiere decir ahí? Nos quiere decir que realmente es la educación la que define como tal la integridad del ser humano. Por eso no podemos decir que la cultura, como lo decía anteriormente, la cultura de las personas que viven en Bogotá es muy diferente a la cultura de los que viven en la costa o en el Amazonas, en la región amazónica. Son dos culturas muy diferentes y la educación que se imparte en ellos es muy diferente. Entonces, por eso el concepto de la educación ha cambiado con la llegada del siglo XXI, porque ya no podemos generalizar y unificar un concepto para todas las culturas. Es importante que el concepto sea adaptado a la cultura. El concepto de educación se adapta a la cultura sentipensante. Excelente participación. Y quisiera preguntarle, en cuanto al marco legal, ¿cree usted que las políticas educativas han dado respuesta y solución a la transformación y a las nuevas tendencias en la educación? Bueno, pues a la siguiente pregunta, esa pregunta pues es un poco entrelazada con muchas situaciones que suceden en el país, ¿no? El marco legal en Colombia, la política colombiana, en el papel dan respuesta a muchas necesidades que se presentan en torno a la educación. Empezando por la política económica, la infraestructura de las instituciones, la cobertura en educación y todo aquello que hace parte de la constitución política en cuanto a la educación. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que en el artículo 67 de la Constitución Política se establece la educación como un derecho de cada ciudadano. Sin embargo, podemos ver que hay estudiantes que no pueden acceder a la educación porque en su entorno, su escuela queda bastante retirada no es accesible o no hay acceso a la educación. Ahí es donde flaquea la política pública. Por ejemplo, la corrupción hace que no se cumpla a totalidad el marco legal colombiano para la educación. Pienso que hemos dejado a la educación como el patito feo del cuento, siendo este tan importante para el desarrollo de la sociedad colombiana. El Estado es el encargado de hacer cumplir los objetivos, la cobertura, la calidad y el buen servicio de la educación. Sin embargo, se ve en ocasiones que toda la carga la lleva el maestro, el docente en Colombia. De su sueldo a veces salen los recursos para poder celebrarle las actividades a los niños, de sus recursos económicos, de sus jornales, de sus días de trabajo, salen los recursos para las fotocopias del desarrollo de las actividades de los estudiantes. Ahí es donde el Estado colombiano flaquea en su marco legal, flaquea en su política pública para la educación.
Sin embargo, se puede apreciar en la Ley 115, que es de 1994, la Ley General de Educación es nuestra normativa general para la regulación del servicio público educativo y toma como base ese artículo 67 de la Constitución Política para establecer los parámetros para la organización y la óptima prestación del servicio de la educación en los niveles de preescolar, básica, primaria, básica secundaria, media vocacional, al igual que los servicios de educación no formal e informal, para los niños en tiempo de escolaridad, campesinos, adultos, grupos étnicos, abarca toda la multiculturalidad que tiene Colombia, las personas con discapacidad, no dejamos por fuera en el papel a ninguno que necesite de la educación. Sin embargo, la política pública en cuanto a los recursos asignados para poder darle cumplimiento a eso, no llegan completos, se quedan a mitad de camino. Ahí es donde nos damos cuenta que flaquea, como decía anteriormente, flaquea la norma, flaquea la política pública que tenemos. No tenemos una política que realmente, ni una ley que realmente juzgue y de penas que valgan la pena, por decirlo así, para aquellas personas que se quedan con los recursos de la educación. No se ve como un flagelo el que se queda con los recursos de la educación. De ahí en adelante pues ya vienen decretos y demás. Por ejemplo tenemos el decreto 1290, que son los lineamientos curriculares definidos por el Ministerio de Educación para sus referentes de calidad, ¿no? Entonces también está la Ley 30 de 1992, que decreta los fundamentos de la educación superior. También tenemos que la misma Ley 30 tiene unos campos de acción definidos, los cuales son la técnica, la ciencia, la tecnología, el arte, las humanidades, las filosofías. Sin embargo, como decía Julián de Zuviría, ¿hay un problema con el embarazo? Cátedra, proyecto de educación sexual en las escuelas. Nos falta más pertinencia y nos falta más acción. Y estos programas definidos no son suficientes con el conocimiento y con lo que el docente tenga dentro de su capacitación académica. Es necesario que la política pública le inyecte los recursos que necesita la educación para poder darle cumplimiento a los objetivos del milenio programados por la ONU para el 2030. Porque esas tendencias de la globalización en la nueva comprensión de la educación son las tendencias que van encaminadas en la economía y en la información. Ambas van de la mano. Toda la información que encontramos en redes, quien tiene acceso a ellas es porque individualmente compra su celular, paga sus datos, paga su red a internet. No tenemos una conexión total. En las zonas rurales hay zonas en las que viven 100% incomunicados. Desconocen toda la información que circula. Y esa información que se puede utilizar para ser pertinentes en la educación está lejos del alcance de muchos territorios en Colombia. Es por ello que una de las consecuencias que ha tenido estar en las tendencias y no estarlo a la misma vez hace que haya una transformación, pero en la proliferación de la información. Es ahí donde entra en juego el rol del docente frente a la didáctica del siglo XXI. El docente debe tener claridad sobre cómo formar a los estudiantes y ciudadanos de bien, para que sean críticos, analíticos, para que interactúen y den respuesta a una situación problema cotidiano.
Démonos cuenta que el docente debe ser un motivador, siempre articulado con el sistema, creativo, innovador. Debe tener flexibilidad en la elaboración de su diseño curricular. La educación actual en Colombia se centra en la orientación hacia el desarrollo de las competencias como estrategia para fortalecer la calidad y la aplicabilidad de los aprendizajes. El protagonismo del docente es la esencia en el desarrollo sostenible. Reformar la academia, la evaluación, el mejoramiento de la calidad, la transformación de la pedagogía y la didáctica entra en los desafíos que tiene Colombia. Uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar la educación colombiana es cerrar las brechas presentes en la calidad educativa. Recordemos que por la mala calidad educativa, los estudiantes se desertan del sistema educativo. Aumenta el analfabetismo en Colombia por la mala gestión de los recursos que impiden que los estudiantes vean con claridad los fines de la educación. Por eso, el desafío también es permitir y promover la participación y la formación de todos los que nos encontramos en la sociedad. Ya para finalizar, te puedo decir que las políticas educativas han dado respuesta y solución a toda la transformación educativa, a todas las tendencias que han salido, a todas las nuevas tendencias, a las tendencias del siglo XXI. Sin embargo, se quedan en el papel. Y si seguimos de esta manera, continuaremos siendo muy buenos en redactar normas y leyes y nuestra sociedad siga en contravía de lo que dice en ellas. Gracias, profe. Y antes de despedirme de usted, quisiera decirle que nuestro equipo de investigación ha conocido de primera mano que usted tuvo una entrevista, una conferencia privada con el columnista colombiano Julián de Zuviría. Quisiéramos saber, según él, la educación tiene unas claves para que sea de alta calidad. Teniendo en cuenta su conversación con él, ¿cómo estas claves inciden en el concepto de la educación? Según Julián de Zuviría, existen unas claves para que la educación sea de alta calidad. ¿Cómo estas claves inciden en el concepto de educación? Bueno, en el concepto de educación se encuentra el concepto de la calidad. En eso nos enfatizaba Julián de Zuviría que el concepto de calidad es buscar que la educación sea pertinente, que sea íntegra, que sea equitativa y también que garantice el desarrollo de las competencias básicas. Una educación de calidad incide directamente en el desarrollo humano, para bien o para mal. La educación debe ser pertinente, debe formar al ser humano en los valores necesarios para que sobreviva, para que tenga su sustento y para que sea uno con la naturaleza sostenible. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos también del currículo. El currículo no está siendo pertinente con la cultura y con el entorno en el que se está desarrollando el estudiante. Es por eso que pasamos de ahí a la integridad. Una educación de mala calidad hace que se restrinja la democracia, que haya una desigualdad educativa, que se deteriore
la calidad y se amplíen las brechas, limita el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a comparar los niños que estudian en los colegios privados con los niños que estudian en un colegio público, en algunas ocasiones se encuentran en desigualdad porque ellos pueden tener mayores beneficios. Sus padres pagan por tener una mejor calidad, mientras que los que tienen escasos recursos están esperando que haya una política pública que les permita desarrollarse intelectualmente en valores y que su formación sea igual que la de los niños que estudian en un colegio privado. Obviamente, un hijo de un senador no lo van a poner a estudiar en un colegio público. ¿Por qué? Porque directamente se ve reflejado que ellos son los que entienden que la educación de calidad necesita recursos económicos para poder funcionar, una infraestructura adecuada y con profesionales capacitados. En las instituciones públicas se cuenta con docentes capacitados, un talento humano capacitado, que les ha tocado capacitarse con sus propios recursos, porque no existe dentro de la política una capacitación gratuita para los docentes. Entonces, se vuelve un individualismo en la educación. Cada uno mira lo que puede hacer con sus recursos y con lo que tiene. Y ahí es donde vemos que no existe calidad, no existe calidad. No hay una garantía para los maestros ni tampoco para los estudiantes. Sin embargo, el Estado exige y exige y exige calidad cuando no la brinda. Desafortunadamente, en las pruebas exteriores, como las pruebas PISA, no nos va muy bien, pero no miran el trasfondo de la situación. Para eso, debemos adaptar los lineamientos curriculares y ser flexibles en el currículo, donde se ponga al estudiante en el centro del desarrollo integral, donde garantice el desarrollo de las competencias básicas, como lo dice Julián de Zuviría. Es más, él nos recomienda que los DBA nos devuelve a los años 60. ¿Por qué? Por su baja calidad, por su poca calidad. No existe calidad también en los documentos que el Estado, el gobierno, nos dice que deben seguir los docentes. El currículo es tan importante porque todas las asignaturas de todas las áreas y de todos los cursos se deben desarrollar con ese pensamiento, con las competencias ciudadanas y las comunicativas. Ese es el objetivo principal del currículo. También en el mismo currículo, que es donde gira en torno la pertinencia, requiere que los directivos lideren los procesos de transformación educativa. Ahora los rectores solamente son ordenadores del gasto y les acarrean tantas responsabilidades administrativas que a ellos se les olvida y dejan de lado la transformación educativa para los que son formados. La transformación de los docentes. Muy importante que dentro de este currículo se tenga en cuenta la transformación de los docentes. Fortalecer la básica primaria. Y es verdad, la básica primaria es el eje principal de toda la estructura de la educación. Si tenemos estudiantes mal formados en básica primaria, no tendremos estudiantes con buena preparación en el futuro.
no hay espacios. El gobierno no establece espacios para que se establezcan nuevos currículos. Por eso es importante que la persona que sea ministra de Educación sea idónea y empiece por hacer una reestructuración. Nos quisieron tumbar la Ley General 115, pero no lo pudieron hacer. ¿Qué nos establece la Ley General 115 que es tan importante para defender la educación? Lo primero, que se debe invertir en la educación inicial, desde los 3 años, con 3 preescolares. Sería una genial solución. Un niño ya con 5 años ya puede aprender a leer, ya entiende algunos conceptos básicos de lo que significa la comprensión. Y podría ser una primaria mejor. Además de que al ampliar la cobertura se necesitan docentes. Las universidades están saturadas de estudiantes graduados en pedagogías, en licenciaturas, y estos estudiantes salen y no encuentran un empleo suficiente, un empleo formal, un empleo digno. Sería genial que se pudiera invertir en la educación inicial. Fortalecer las brechas de la convivencia ciudadana. Es necesario la formación ciudadana. Es la única manera en que podemos lograr la paz en este país tan violento. Y entender de una vez por todas a qué van los niños a la escuela, como lo plantea nuestro querido Julián de Zuviría. ¿A qué van los niños a la escuela? Y no solamente esa pregunta, yo añadiría otra. ¿A qué vamos todos a la escuela? No solamente los niños, sino también los docentes, el personal administrativo, los padres de familia. ¿A qué vamos todos a la escuela? Cada uno tiene un propósito independiente, pero todos deberíamos enfocarnos en un solo objetivo. Vamos todos a la escuela a encontrar esa sabiduría que necesitamos para poder prevalecer como sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias por permitirme compartir en este espacio tan bueno. Gracias a los oyentes que nos escucharon atentamente y los espero que me vuelvan a hacer una invitación, que estaré muy presta en otra oportunidad. Dios los bendiga. Gracias, profe, excelente participación. Nos despedimos de usted enviándole un caluroso saludo a la distancia. Gracias a todos nuestros oyentes por continuar en línea. Este es Didactic, su programa radial favorito. Ahora nos conectamos con la Universidad del Cauca. Desde allá, el ingeniero agroindustrial Víctor Palechor se conecta con nosotros para hablar temas de la actualidad en cuanto a la educación. Bienvenido, profe Víctor. Un saludo de hermandad y de resistencia desde mi comunidad indígena Yanacona, a cada una de las personas que me escuchan por este medio. Me siento agradecido por la invitación a este espacio de interacción y poder compartir mis puntos de vista frente a la educación en Colombia y lo que actualmente como docentes, como maestros, debemos incluir en los procesos de formación en las escuelas. Claro que sí, profe. Quisiera preguntarle, en nuestro país actualmente, ¿cuál es la situación de la educación? La educación actual de nuestro país está representada por diversas características, ¿sí? La principal podemos decir que se centra en la orientación hacia el desarrollo de competencias, esto como una estrategia para fortalecer la calidad y la aplicación de los diversos aprendizajes. Otra característica es el protagonismo que tiene el docente, el maestro, que es esencial en el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible y la educación en la escuela es un pilar
fundamental para la construcción de cultura y de conocimientos. En la escuela podemos mirar que se transforman los estilos de vida, se pone en marcha una educación más práctica, sustentada en procesos de constante reflexión. Por ejemplo, salvaguardar los recursos naturales que le vamos a heredar a las futuras generaciones. También podemos mirar el mantenimiento de las costumbres dentro de una comunidad étnica, una comunidad indígena. Por lo tanto, la educación en estos casos promueve tanto en las generaciones actuales como en las futuras, promueve la construcción de conceptos que sean armónicos, ¿sí?, que sean amigables, sobre la relación entre los humanos, entre nosotros con los entornos, y pues sobre nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Esto con el fin de generar soluciones a las problemáticas que aparezcan en cada uno de estos entornos. Como tercer característica tenemos a que la educación actual está en un periodo de reformas, ¿sí? Estas reformas están relacionadas en la academia, la evaluación y el mejoramiento de la calidad. Se dan como consecuencia de la transformación de la pedagogía, de la didáctica, con el fin de orientar a la competitividad de la nación a nivel internacional, ¿sí? Con la evolución que existe, hay que prepararnos para ser más competitivos a nivel no solo local, sino también internacional. De otro lado, Colombia actualmente tiene dos desafíos precisos. El primero está en poder cerrar las brechas que existen en la calidad educativa. Asimismo, se debe permitir y promover la participación y la formación para todos. Nos podemos dar cuenta que desde tempranas edades hay desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay niños que no pueden acceder a la educación. El proceso de formación no lo inician a tiempo, que no se matriculan, no pueden entrar a estudiar a tiempo. Asimismo, asisten a escuelas que muchas veces tienen una calidad muy baja. Por lo tanto, pues existe una gran diferencia entre los niños de escasos recursos, que solo muchas veces ingresan a muchos 6 años de escolaridad, mientras que otros niños de familias, digamos, que tienen buenos recursos, estos niños llegan en su proceso de formación a los 12 años de escolaridad. Entonces aquí podemos ver que hay una desigualdad evidente. De igual manera, en el caso de la educación superior, podemos observar que se registran unos porcentajes muy bajos de aspirantes a carreras universitarias, de personas de estudiantes de bajos recursos. Si lo comparamos con estudiantes de familias pudientes o de alto poder adquisitivo, que en su mayoría pues pueden ingresar a cursar una carrera profesional o universitaria. También podemos comentar aquí que, digamos, la baja calidad que existe en la educación, hay muchas deficiencias, ¿sí? Muchas y múltiples deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. Esto principalmente se da por la deserción infantil. En las zonas rurales hay mucha deserción estudiantil. Sí, esto hace que los niños pues repitan años y pues finalmente tomen la decisión de
abandonar la escuela. Es evidente que los estudiantes, los jóvenes empiezan a estudiar, a trabajar, ¿sí? Empiezan a trabajar, ya sea con sus papás o de manera independiente, y pues se enseñan a manejar sus propios recursos económicos y pues no le prestan atención o una importancia a la educación, al estudio. Algunos de ellos pues más adelante se dan cuenta pues que no estudiaron, sino que no aprovecharon el momento para estudiar y mejor dicho, porque la situación de trabajo, ¿sí? Del campo, la situación es complicada, y muchas veces se coloca difícil, no hay trabajo o el trabajo es muy duro. Esto se presenta pues a nivel rural, es muy evidente, aunque también en las zonas urbanas pues también lo podemos observar. Gracias, profe, por esa intervención. También, antes de despedirnos, quisiera preguntarle, en la escuela actual, ¿qué acciones se deben incluir para hacer más dinámico y llamativo el proceso de formación? Es trascendental que entendamos que se debe brindar una educación para la vida. Tanto el docente de la educación inicial, como el de la educación preescolar, la educación básica primaria, la educación básica secundaria, la educación básica media, asimismo la educación superior, debemos brindar una educación para la vida. En todo este proceso es importante el rol que desempeña el docente frente a la didáctica del siglo XXI. El docente debe tener total claridad sobre cómo formar estudiantes y ciudadanos de bien. ¿Esto en qué aspectos? Sí, debemos formarlos para que sean críticos, que analicen los contextos sociales, tanto a nivel local como a nivel global, asimismo que interactúen, que puedan dar respuesta a cada situación o problema que se presente en la vida diaria de la cotidianidad. De igual manera, el docente debe siempre motivar a los estudiantes para aprender. Hay que motivarlos para aprender, para formarse continuamente. Continuamente debemos estar formándonos, aprendiendo. Asimismo, a que sean más competentes en el día a día. El docente siempre debe articularse con el sistema educativo. Se debe proveer las herramientas de formación necesarias para que el docente esté en capacidad de crear, de innovar y de jugar con su pedagogía, ¿sí? Asimismo, se debe ayudar a los estudiantes a superar las frecuentes limitaciones que se presentan en el proceso de aprendizaje. Esto con la finalidad de promover diferentes formas de aprender, contextualizando el conocimiento y rompiendo la brecha de la educación tradicional. Este es un trabajo que requiere un proceso continuo. ¿Por qué? Porque de un lado está el desafío de los docentes y su responsabilidad frente a la flexibilidad, y de otro lado está el diseño curricular con la generación de cambios desde cada institución educativa, ya sea rural o urbana. En esto que hemos hablado, es importante tener en cuenta, ¿no?, que algunos docentes tienden a mantener una resistencia, o en algunos casos pues tienen ciertos paradigmas, por lo que se evidencia poco cambio, ¿sí? No hay cambios significativos y no se logra una total transformación educativa, y pues asimismo la calidad es relativamente baja. Después de comentarles toda esta parte técnica, digamos, los invito a que como docentes, o bueno, cada uno de nosotros, nos hagamos
unas preguntas en relación a la educación, ¿sí? Entonces, por lo menos, por ejemplo, les preguntémonos si la escuela del siglo XXI es una escuela que enseña a pensar, ¿sí? Actualmente se está enseñando a pensar. Es una escuela que está preparando a los estudiantes, se está preparando para el futuro a esta generación. También podemos preguntarnos, ¿es una escuela que está formando a estudiantes que hagan uso de las TIC, más aún actualmente que es un mundo interconectado? Es una escuela que conoce, que comprende los consumos culturales de cada uno de los estudiantes. Para finalizar, tengamos en cuenta que en la escuela del siglo XXI aprendemos cuando hacemos. Y cuando hacemos, están presentes las emociones. Ojo. Actualmente no funciona una clase ya cuando solo habla el docente. En las aulas podemos permitir los móviles, el uso de los móviles con fines educativos. Los móviles, los smartphones, son las nuevas neuronas digitales. Pues, podemos permitir el uso de estos dispositivos. Debemos promover la comunicación y lograr una interacción entre estudiantes, docentes, estudiantes. No hay una buena educación si no hay una buena comunicación. Aprender siempre es cambiar. Debemos, como maestros, amar a aprender, amar a enseñar. El educador moderno, ojo, debe estar en la capacidad de regar desiertos, en la capacidad de generar un cambio de actitud en cada uno de los estudiantes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que está allá en transición preescolar al que ya está próximo a graduarse, bueno, y los demás niveles de formación. Agradecido por este espacio brindado, espero haber aportado en cada uno de ustedes y pendientes, ¿no?, de una nueva invitación. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, profe, de verdad que qué buena participación, y es nutritivo para nosotros poder escuchar esto desde diferentes partes del país. Y ahora nos vamos a conectar con el norte del país. En la costa colombiana se conecta desde Sincelejo, Sucre, Radamés González Sierra, ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad de Sucre, docente en el área de matemáticas. Bienvenido, profe Radamés. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir con ustedes estos espacios donde se construye concepto de educación, donde se construye concepto de didáctica. A todos los oyentes, gracias por su espacio y su tiempo. Profe Radamés, quisiera acotar la temática con usted dirigiéndome a la educación superior. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que ha traído la didáctica en la educación superior del siglo XXI? Para responder a esa pregunta se hace necesario conocer el contexto de la educación y los cambios que ha sufrido la educación superior con la llegada del siglo XXI. Los cambios que la sociedad contemporánea está afrontando son de tal envergadura que los sistemas educativos en todo el mundo se han visto en poco tiempo literalmente sacudidos. La ciencia, la tecnología está evolucionando a un ritmo nunca antes visto, con lo que el conocimiento reciente que obtiene la sociedad sufre el riesgo de convertirse rápidamente en algo obsoleto. Entonces, esto es lo que se viene presentando en la educación superior. El
se tiene la preocupación de que el conocimiento que hoy se está impartiendo en las universidades se vuelva rápidamente obsoleto. Claro que sí, profe, excelente que podamos llegar a esa conclusión de que la educación superior tiene sus necesidades específicas en cuanto a educación y didáctica. Y para continuar, quisiera preguntarle cuáles son las estrategias, las metodologías, esos medios didácticos que se pueden utilizar para abarcar los desafíos que hoy presenta en el siglo XXI la educación superior. Excelente pregunta. Y más que direccionar las metodologías, más que direccionar las estrategias, hay que ver dónde estamos en este momento. Entonces, desde un enfoque socioconstructivista del currículum, se intenta cambiar los modelos de formación profesional, se debe intentar cambiar. Este tránsito implica dejar de concebir la enseñanza como una transmisión de la información. Nosotros como docentes debemos dejar de lado el hecho de creernos los principales actores, no lo somos. Y entender la formación como un proceso encaminado a promover la comprensión y el aprendizaje profundo del educando, el autoaprendizaje, que el educando se haga cargo de sus propias responsabilidades, que el educando conciba la educación como una de las responsabilidades más importantes que tiene. Por supuesto, estas sugerencias solo representan una posibilidad entre muchas opciones que caben, las cuales deberán considerarse a la luz de cada contexto histórico y social particular, sin perder de vista los múltiples escenarios que imperan en cada institución educativa o en cada institución de educación superior, la cultura, los recursos disponibles, las circunstancias existentes, las tradiciones pedagógicas, las condiciones laborales, las tendencias a la innovación y la mejora continua, etc. Reconocemos que el cambio educativo es un proceso complejo, pero posible, que está al alcance de las personas, pero que implica considerable inversión de energía, así como una buena dosis de compromiso, apoyo, entusiasmo de parte de todos los implicados en el mundo educativo. Claro que sí, profe, qué bueno que podamos llegar a esa conclusión de que las necesidades en didáctica y en educación de la educación superior son muy diferentes. Le damos las gracias a todos los oyentes por permanecer allí todo este programa, igualmente a cada uno de los expositores que estuvieron con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión, aquí y ahora en Didactic, tu programa radial favorito.